Bienvenidos. En este espacio vamos a hablar sobre psicología y en esta oportunidad terminaremos de hablar sobre la conducta. Ya habíamos visto en videos anteriores algunas definiciones sobre conducta. Vimos que la conducta cumple una función, por eso es funcional. La función que cumple es reducir o eliminar tensiones. Y eso lo vimos desde Lagash, cuando en esa definición que les dije que era una definición que a mí me agrada mucho, donde nombra a la conducta como un conjunto de operaciones mentales, verbales, fisiológicas y motrices, mediante las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Entonces vemos que la función de la conducta tiene que ver con reducir o eliminar tensiones. Otra de las características que tiene la conducta es que implica un conflicto, que puede tener una cuestión de ambivalencia, dos valores. Por ejemplo, yo quiero dormir, pero de pronto para dormir, que es relajarme y demás, tengo que arreglar mi cama, por ejemplo. Entonces, tengo que generar a veces un esfuerzo para luego relajarme. Por ejemplo, quiero comer un asado, pero para comer un asado tengo que preparar todo para poder comer un asado, ¿sí? A veces esa tolerancia puede generar cierta discrepancia en gusto. Eh, También otra de las características que podemos ver de la conducta es que la conducta tiende a preservar el máximo grado de integración del organismo. Yo, si tengo hambre, de pronto no me muerdo la mano, no me como un dedo, por ejemplo. Trato de conservar el máximo grado de integración o regulación del organismo, ¿sí? Eso también podemos decir sin ser un poco extremistas. Por ejemplo, hace calor y empiezo a transpirar. Entonces, y otra característica que sería una cuarta característica de las conductas es que solo se puede entender la conducta o se la entiende la conducta según el contexto en el que se dio. ¿Sí? El contexto, el momento, la circunstancia en la que se da la conducta, eso nos permite entender la conducta. ¿Sí? Si yo veo a alguien por decir, en el pasillo de un sanatorio gritando gol y abrazando a toda la gente que está ahí, me parecería un poco extraño, ¿sí? Pero esa conducta en la cancha, después de hacer un gol, no me resultaría extraña. Entonces, la conducta se entiende en el contexto en el que se da. ¿Sí? La situación en la que se genera una respuesta a algo, se la entiende a partir de ahí. Bien, esas cuatro características, que es funcional, que tiene que ver con un conflicto, implica un conflicto, que intenta conservar el máximo grado de integración del organismo y que se la entiende en un contexto o en el contexto en el que se da, son características básicas o mínimas que podemos tener de la conducta. Habíamos visto en los videos anteriores a Daniel Lagash, que es un médico francés, psicoanalista. También vimos a Kafka, que viene de la psicología gestáltica. Y Kafka decía que la conducta era tripartita, un concepto tripartita, que tenía la parte real, que es la que se puede ver, real o funcional decía, real o efectiva, eso es real o efectiva, funcional, que sería la otra, ¿sí? Cumple una función, y la que no se ve, que solo puedo entender si alguien me la describe, que esa sería la parte vivencial, ¿sí? O también parte en realidad descriptiva. Eso lo habíamos visto con Kafka, cuando decía que era un concepto tripartita, real
o efectiva, funcional y descriptiva. Real o efectiva, funcional tenía que ver con la parte de los comportamientos. El comportamiento es lo que se ve. Y la parte descriptiva, que era la tercera pata de este concepto tripartita, era según las vivencias, que eso no se veía, que podíamos tomar como una dimensión interna de la conducta. Hasta ahí está lo que habíamos visto con respecto a estos dos autores. En el capítulo Conducta de José Blecher, nombra una forma más de entender a la conducta que se le adjudica a José Blecher, pero él la toma de Pichon-Rivière y nombra que la conducta posee 3 áreas, que esas 3 áreas coexisten, es decir, que las 3 áreas se dan en un mismo momento y no se la puede separar porque siempre están juntas, coexisten, significa que están juntas y no se la puede separar. Solo para entenderlo un poquito mejor, se la puede discriminar un poquito para nombrarla y para entenderla que son 3 áreas distintas, pero que coexisten, ¿sí? Siempre se va a dar una conducta, no puede estar desprovista de una de las 3 áreas. ¿Sí? La primera área tiene que ver con la mente. La primera área es mente. La segunda es cuerpo. Y la tercera área es el mundo externo. Entonces, toda conducta se la puede ver en esas 3 áreas. Mente, cuerpo y mundo externo, que es el lugar en el que se da. Una persona que está en una paradita de colectivo, esperando el colectivo, está pensando algo, ¿sí? Está ahí, ¿sí? El cuerpo es el que implica que esté parada la persona y el mundo externo es la paradita de colectivo. Por ejemplo, ahora yo estoy mirando a la cámara y lo que estoy hablando estoy pensando. Eso es mente. Pero el movimiento que tengo, el mirar, tiene que ver con el cuerpo. Y la cámara, la biblioteca, este escritorio, todo es el mundo externo. Blecher después dice que la conducta algún área puede prevalecer sobre las otras, pero siempre van a estar las 3 áreas, no se la puede separar. Una conducta siempre va a tener las 3 áreas, pero un área puede prevalecer a la otra. Por ejemplo, si estoy jugando al fútbol, puede que el área que va a prevalecer sobre las demás sea el cuerpo. Entonces, el cuerpo implica que estoy corriendo, demás. Pero está la pelota, que es mundo externo, la cancha, que es mundo externo, los demás jugadores, que son mundo externo, está mi cuerpo, por ejemplo, que estoy corriendo, estoy transpirando, eso es cuerpo. Y como sé las normas o reglas de juego, esa sería el área de la mente. Las 3 siempre están. Prevalecería en este caso el cuerpo. Pero por ejemplo, yo voy a la cancha y como hace mucho que no estoy corriendo, de pronto en la cancha estoy más pensando en estrategia. Entonces puede ser que el área que más va a prevalecer en ese momento no va a ser el cuerpo. Puede ser que ni siquiera corra. Entonces estoy parado casi en la cancha pensando y organizando el equipo, por ejemplo. Entonces en ese caso podría ser más mente. Y también puede ser mundo externo, ¿sí? Si en el caso de voy a la cancha estoy más mirando y hablando, gritando, demás, interactuando con los demás, puede ser que el área que prevalezca sea el mundo externo. Pero se supone, nuevamente, como es una actividad física, se supone que el área que va a prevalecer va a ser el cuerpo. Por ejemplo, en un partido de ajedrez, se supone que el área que va a prevalecer sobre las demás va a ser la mente. Pero va a estar el mundo exterior, que va a ser el tablero, las fichas, ¿sí? Y va a estar el cuerpo, que es el que me va a permitir mover a los peones, o a los caballos, o al alfil, o a las torres. Entonces, va a estar el cuerpo. Y la estrategia va a depender del área de la mente. O saber cómo se mueve un caballo tiene que ver con el área de la mente.
Entonces las tres áreas siempre van a estar presentes. Eso es cuando podemos hablar de que un área prevalece sobre las demás. También Blecher habla que puede haber distintos predominios. O sea, un predominio puede ser sucesivo cuando decimos área: mente, cuerpo, mundo externo. Entonces va de forma sucesiva. Por ejemplo, algo que suelo dar como ejemplo en clase es que estoy pensando en la hora del recreo. ¿Sí? Entonces, esa es mente. ¿Sí? Y me pongo un poco inquieto a medida que me voy dando cuenta que está por llegar el recreo. Y eso se puede decir que podría ser cuerpo, porque empiezo a sentir palpitaciones, me empiezo a poner un poco más ansioso, y eso se nota con el cuerpo. Y por ejemplo, para disminuir esa sensación de palpitación o ansiedad, empiezo a interactuar. Le pregunto, levanto la mano y le pregunto al profesor algo. Entonces ahí estaría mundo externo. Ese predominio sucesivo es mente, cuerpo, mundo externo. ¿Sí? Puede también que exista un predominio alternante, donde puede darse la siguiente situación. Suena el timbre, que es mundo externo, pienso en tengo que salir, qué va a pasar afuera, o uy, justo quedé de encontrarme con alguien, entonces ahí estaría mente. Y cuerpo, siento que la alegría de poder salir al recreo, pongamos caso. O siento un escalofrío al saber que olvidé algo. En ese caso el cuerpo. Y ahí sería alternante, ¿sí? Donde puedo decir que aparece el mundo externo, el cuerpo, y el mundo externo, mente y cuerpo. El alternante significa que el área 1, que es mente, está en segundo lugar, que en este caso, según el ejemplo que vimos, sería 3, 1, 2. ¿Sí? 1 es mente, 2 es cuerpo y 3 es mundo externo. El alternante va cambiando. Puede ser que sea lo que prevalezca en su momento sea el mundo externo, 3, después viene la mente, 1, después viene el cuerpo, que sería 2, y después puede suceder que venga nuevamente el mundo externo, que es 3, y viene la mente, que sería 1. Ese es el alternante. ¿Sí? El sucesivo, 1, 2, 3. El alternante puede empezar con 1, 3, 2, 3, 1, 2, o ir cambiando. ¿Sí? Es el alternante. También, en el caso de que un área predomine de manera casi continua sobre las demás, puede indicar cierta patología. Patología, etimológicamente patos, sufrimiento, logía es como estudio, el estudio y sufrimiento, puede indicar cierta patología, ¿sí? Cierta psicopatología, pongamos, una enfermedad referente a lo psíquico. Pongamos caso que el área que prevalece de manera permanente sea la mente. Entonces la persona tiene el mundo externo, tiene el cuerpo, pero siempre va a prevalecer su mente sobre las demás conductas. Es decir, en el caso de una persona que esté en un cuadro delirante, la mente es la que está prevaleciendo sobre las otras dos áreas. Está sentada la persona, pero en su delirio puede ser que esté jugando la final del mundo, por ejemplo. Entonces, o puede ser que esté en su casa, pero la persona está delirando que está en la playa, por ejemplo. Entonces, o está viendo cosas que no están. En ausencia hay una alteración de la percepción. ¿Sí? La persona no ve no existe el objeto y sí lo está percibiendo.
Entonces la mente prevalece por sobre las otras dos áreas. En ese caso podríamos decir como un ejemplo la esquizofrenia. La esquizofrenia, que tiene que ver esquizo, separación, frenia, cabeza o frente, la persona tendría conductas que el área que más va a prevalecer en este caso sería la mente. Bien, como sugerencia nuevamente, para terminar con el tema de conducta, les hago la sugerencia que lean el capítulo 2 de José Blecher, que es Conducta. El libro de Blecher es Psicología de la Conducta, así que en ese capítulo vamos a tener bastantes definiciones con respecto a qué entendemos por conducta, ¿sí? Vemos ahí a Lagash, Kafka y Blecher. Entonces esos tres autores van a ser los autores referentes que vamos a tener durante este año de cursada. Muy bien, gracias.